Uno, poner a Dios primero. Y suena como que todo lo entendemos bien, pero yo quiero que tú vengas y escuches lo que significa poner a Dios primero. Te aseguro que te va a confrontar. Te aseguro que nosotros a veces tenemos una fe, y me he dado cuenta, y Dios me ha confrontado, te lo digo por mí, una fe como tibia, como poco comprometida, como aérea. La fe, el fruto de la fe, de la verdadera fe, que es Dios que la hace posible, que es una decisión, que es un trabajo, que el fruto de la fe, o sea, la fe da frutos y el fruto son obras, son acciones. No es que por acciones tú vas a adquirir fe, es que el tener fe te lleva a accionar. Vamos a empezar con la introducción de nuestro libro que estamos leyendo hace un tiempo. Entonces, durante todos los años que llevo sirviendo al Señor, he visto cómo muchos hombres y mujeres dotados de dones, talentos y una unción evidente no logran avanzar hacia la plenitud de su propósito. Oye esto, no por falta de llamado, sino de principios firmes que sostengan lo que Dios depositó en ellos. La ausencia de fundamentos sólidos ha llevado a muchos a repetir ciclos e incluso a ver cómo muchos de los resultados que alcanzaron con esfuerzo se desvanece con el tiempo. O sea, que muchos son los que Dios llama y pocos son los que realmente permanecen firmes. Frente a esa realidad, el Espíritu Santo me inquietó a no solo observar el problema, sino a convertirme en parte de respuesta a ese problema. Así nació este libro, no como una idea humana, sino como una asignación divina puesta por el Señor en nuestro corazón. Y te juro que estos principios son un tesoro. Yo leí los primeros ya y yo decidí empezar de cero y compartirlo contigo. Por eso estoy haciendo estos live. Déjame quitar WhatsApp porque ese sonido, la notificación, de verdad, yo no quiero saber de notificaciones. Casi siempre lo tengo en silencio porque de verdad yo no me concentro con notificaciones. Déjame quitarlo. Bien, cero ruido. Entonces, así nació el libro, no como una idea humana. 12 principios de una vida que inspira y avanza. Fue concebida en oración, inspirado en los fundamentos plasmados en la palabra de Dios y guiado por el Espíritu Santo. Cada principio aquí revelado, tiene el propósito de alinear, fortalecer y activar, guiando a cada lector a un nivel de firmeza más sólido, para dar cumplimiento al propósito que Dios tiene para su vida. Este libro fue escrito para ser vivido, no solo leído. Cada página contiene dirección práctica, principios de vida y verdades que edifican, corrigen y transforman. Porque la verdadera renovación ocurre cuando la verdad de Dios deja de ser información y se convierte en formación. Cuando pasa del entendimiento a la conducta, del conocimiento a la experiencia y de la teoría a la práctica diaria. Mi oración es que mientras lees, el Espíritu Santo ministre tu interior, renueve tus fuerzas y te impulse hacia un nuevo nivel de avance. Que cada principio se convierta en una llave que abra puertas, aclare caminos y te ayude a vivir una vida guiada, no por emociones, sino por convicciones firmes. Que estas páginas te inspiren a avanzar, a crecer y a reflejar la gloria de Dios, porque una vida guiada por principios siempre deja huellas que otros querrán seguir. Y no solamente es agradar a Dios, no solamente es hacer las cosas bien, porque de verdad ahí está la verdadera bendición y la verdadera felicidad, sino ser firmes en este camino y entender estos principios. Tú te vas a dar cuenta por qué son tan importantes. Entonces, principio 1, poner a Dios primero. Y en cada una de las páginas tú vas a ver cómo yo conecto esto con la parte financiera, con la parte de crecer, con la parte de crear esa salud financiera, espiritual y mental. Todo está unido. Nosotros somos seres tripartitos. Eso quiere decir que es una mesa de 3 patas, donde cuando nos falta una, simplemente cojeamos, simplemente no nos sostenemos, donde la base es Dios. Yo soy financiera, si no me conoces, y estamos en TikTok y en Instagram haciendo los live de este libro. Entonces, el principio que establece dirección, asegura fundamento y sostiene todo propósito. Todo en la vida tiene un punto de partida,
Pero no todo comienza con la base correcta, así es. Puedes iniciar un proyecto lleno de entusiasmo, un matrimonio con grandes ilusiones, una carrera con disciplina o una vida con sueños enormes. Pero si el fundamento no es sólido, tarde o temprano, la estructura de lo que edifiques caerá. Nunca subestimes el inicio, porque en él se esconde la grandeza del final. La base con la que inicias no es un detalle secundario. Es la raíz que sostiene, la base que afirma y la semilla que determina el fruto que cosecharás. Por esto, la forma en que comienzas no puede ser tomada a la ligera, porque de ella depende la estabilidad de todo lo que edificará. La forma en que comienzas. Todo lo que hoy vemos grande y sólido también tuvo un comienzo frágil. Y muchas veces hasta aparentemente insignificante a los ojos humanos. Un árbol inmenso empezó siendo apenas una semillita. Una ciudad imponente creció de un terreno vacío que en muchos casos nadie consideraba. El pueblo de Dios surgió de la ancianidad de Abraham y de la esterilidad de Ana. Ahí se me perdió. De Sara, la esterilidad de Sara. Mostrando que lo que es imposible para los hombres es absolutamente posible para Dios. José, vendido como esclavo y humillado injustamente en Egipto, terminó siendo gobernador de la nación más poderosa de su tiempo y canal de provisión para muchas otras. Un gran profeta como lo fue Moisés inició siendo un bebé indefenso en una canasta de juncos, flotando en el Nilo. David, el pastor anónimo, olvidado entre las ovejas de su padre, fue levantado para derrotar gigantes y convertirse en un rey conforme al corazón de Dios. Gedeón, un hombre inseguro y limitado por su propia percepción, fue transformado en un poderoso libertador que con apenas 300 hombres venció un ejército innumerable. El muchacho del milagro de los panes y los peces, con apenas un almuerzo sencillo, fue el instrumento para alimentar a miles. María, una joven desconocida de Nazaret, fue escogida para llevar en su vientre el Salvador del mundo. Y la iglesia establecida en toda la tierra comenzó apenas con 120 reunidos en un aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa. Cada uno de estos ejemplos nos recuerda que lo que empieza pequeño no debe de ser menospreciado, porque lo que parece débil a los ojos humanos, en las manos de Dios tiene el poder de convertirse en algo sólido, trascendente y eterno. Y estas palabras, esto de la Biblia, no de la religiosidad, sino del amor a Dios, sino del camino con un propósito divino, no debe verse como... si tú eres una persona que te siente pequeña muchas veces, que te siente incapaz, eso quiere decir que tú tienes el primer requisito, porque los que se sienten capaz, los que se sienten suficientemente capacitados, con inteligencia, que se sienten grandes, Dios lo despide muchas veces vacío porque no reconocen que la mano de Dios está en todo, porque muchas veces por nosotros pensar que tenemos mucha capacidad nos olvidamos de que es Dios que lo hace todo y que Él es que nos guía. Y como dice la palabra por ahí, en nuestra debilidad es que Dios se fortalece en nosotros. Ahí es que encontramos fortaleza cuando reconocemos nuestra debilidad. Así que te sientas pequeño o poco apto no es un impedimento para que Dios haga grandes cosas. Muchos, sin embargo, inician confiando únicamente sus propias fuerzas, míralo ahí, apoyándose en contactos influyentes o dependiendo de recursos materiales, que aunque pueden dar resultados momentáneos, no garantiza estabilidad. Porque lo único que asegura respaldo, seguridad y permanencia en lo que somos y en lo que hacemos es poner a Dios siempre primero, tal como la Biblia lo expresa. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Proverbio 16:3. Estamos leyendo 12 principios de una vida que inspira y avanza. Bienvenidos a todos los que se están conectando en TikTok y en Instagram. Estamos empezando con el principio 1, que es poner a Dios primero, que es la base de cualquier vida llena de prosperidad, de alegría y de gozo verdadero, que no depende de nada externo. Pero poner las cosas en manos de Dios no es simplemente decir, con Dios por delante haré esto o aquello, sino permitir que Él sea la base y el centro de lo que eres y de todo lo que haces, de todo. Porque la diferencia no está solo en mencionarlo, sino en posicionarlo
para que Él gobierne cada área de tu vida. Por la que la mejor pregunta que puedes responder a ti mismo no es si tienes a Dios, sino en qué lugar lo tienes puesto. ¿Cuándo fue la última vez que tú, antes de dar un paso, cualquier paso, no tiene que ser algo grande, tú le dijiste, Dios mío, esto es tu voluntad? ¿Tú quieres que yo dé ese paso? A eso es que se refiere. Más allá de lo que yo quiero hacer. ¿Qué quieres tú para mí? Muchos, porque así como en una casa hay invitados que se reciben en la sala, otros en el comedor y solo unos pocos llegan a la habitación íntima, muchos tienen a Dios alrededor, pero no en el centro ni como el fundamento de sus vidas. El principio de poner a Dios primero demanda que Él sea alfa antes de convertirse en omega. En otras palabras, Dios no debe ser el recurso final al que acudimos cuando todo falla. Debe ser el fundamento desde donde todo inicia. Él no es el principio de lo que haces, porque si Él no es el principio de lo que haces, no tienes garantía de que sea patrocinador de lo que construyes. Es verdad, yo inicié algo y después sale mal y yo quiero que tú resuelvas, Dios mío. Pero cuando yo lo inicié, yo te puse como mi socio principal, alante de mí. Esa es la pregunta. Por tanto, lo que comienza sin Dios puede avanzar y destacar ante los hombres, pero no resistirá la prueba del tiempo y carecerá de valor eterno. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirven los esfuerzos de los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirven los guardias que la vigilan. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde, comiendo pan de sufrimiento, porque el Señor da el sueño a los que lo ama, a los que ama. Salmos 127, 1. Este pasaje nos recuerda que el esfuerzo humano, aunque valioso, nunca será suficiente si Dios no está en el centro. Puedes madrugar, trasnocharte, invertir energías y desgastarte buscando resultados. Pero si sin el respaldo divino solo cosecharás cansancio. Ahora bien, cuando Dios está en el principio, entonces también será el sustentador y la garantía final. Y oye esta frase: Dios no debe ser el recurso final al que acudimos cuando todo falla. Debe ser el fundamento desde donde todo inicia. Y cuéntame qué te está pareciendo. Es muy difícil a veces cuando nosotros queremos hacer algo y lo queremos, pero Dios por alguna razón dice, no, detente, eso no es lo que yo quiero para ti. Entonces es eso, confiar más en su voluntad que en nuestro criterio. No tengo audio. Ay, no me diga eso, que no tengo audio. Yo que lo revisé. Déjame quitar este live de Instagram. No se estaba escuchando en Instagram. Qué pena. Bueno, está bien, hoy no habrá el live en Instagram, entonces seguimos en TikTok. Esta verdad desarma toda autosuficiencia, ya que el esfuerzo humano, aunque valioso, por más grande que sea, nunca podrá sustituir el respaldo de Dios como fundamento en cada cosa que hacemos. El mundo está lleno de personas que se esfuerzan y reciben el fruto de su esfuerzo. Sin embargo, tales logros carecen de un propósito eterno y se desvanece con el tiempo. Porque al final lo que realmente marca la diferencia no es cuánto corres, sino con quién corres. No es cuánto sabes, sino en quién confías. Pedro lo descubrió después de una noche de intentos fallidos, cuando a pesar de estar en el lugar correcto, con los instrumentos correctos y con la experiencia de un pescador de oficio, sus redes volvieron vacías. Todo parecía estar a su favor, pero le faltaba la esencia, la voz de Jesús. Y solo cuando obedeció su palabra, la frustración se transformó en abundancia y lo que no funcionaba con esfuerzo propio se convirtió en el escenario de un milagro divino. Eso es lo que pasa a veces. Nosotros queremos esforzarnos más, hacer más. Y eso es lo que se incita, a hacer más. Pero hay veces que sí, Dios dice, déjame hacer el milagro, déjame a mí. No lo tienes que hacer todo, para nada. Y muchas veces lo que nos falta es fe. Entender que hasta dónde llegan nuestras fuerzas y dejar que Dios actúe en cada momento. A veces nosotros mismos somos el obstáculo.
Y Dios en nuestra libertad pues nos deja hasta que nos demos cuenta. Lanzar la red sin dirección del Señor es solo un esfuerzo inútil. El mar sin su bendición se convierte en un desierto de agua. Y la habilidad sin su gracia no puede producir frutos, por lo menos no frutos eternos, ni duraderos. Pero cuando el Señor da la dirección, el mar se inclina ante su autoridad. Los peces acuden al llamado de su voz y el esfuerzo humano se transforma en milagro divino. Jesús lo dijo con claridad absoluta. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí ustedes nada pueden hacer. Oye, nada. No alguna cosa así, alguna cosa no, es nada. Juan 15:5. El principio de poner a Dios primero no es un eslogan bonito ni una práctica opcional de la fe. Es una ley espiritual inquebrantable, porque reconocerlo te libra del peso de creer que todo depende de ti y abre el camino para que la intervención divina respalde cada paso que das. Poner a Dios primero no significa abandonar tus sueños ni dejar de planificar. Significa reconocer que ningún plan tiene sentido si Él no está en el centro. Que no se trata de invitarlo como espectador cuando todo está decidido, sino darle el primer asiento en la mesa para que sea Él quien trace la ruta y marque el ritmo. Es establecer metas que cuenten con su aprobación y su sello, sabiendo que cuando el Espíritu Santo dirige, el camino se aclara, la carga se aligera y los resultados tienen trascendencia eterna. Poner a Dios primero es orar diciendo, Señor, por favor, te pido, guíame en todo, porque sin tu dirección mis fuerzas son insuficientes. Mis planes no tienen garantía de permanecer. El mundo aplaude las coronas visibles, títulos, cifras y logros, pero lo que realmente llena el alma no es el ruido del reconocimiento, es la certeza de estar caminando por el camino correcto según el propósito eterno. Porque cuando tus decisiones nacen de tu intimidad con Dios, tus pasos dejan de ser erráticos y comienzan a tener dirección. Ya no corres tras la ilusión del éxito aparente, sino que vives enfocado en cumplir y manejar con responsabilidad lo que Dios te ha encomendado. Ese llamado, aunque único en cada vida, es lo que le da sentido a todo lo demás. Y aunque ignorarlo puede llevarte a conquistar montañas que el mundo aplaude, cuando estés en la cima de estas, descubrirás que estás vacío, porque lo eterno nunca podrá ser reemplazado con lo pasajero y lo temporal. Poner a Dios primero también significa ajustar los ritmos y reordenar las motivaciones, o sea, el por qué hacemos lo que hacemos. No se trata solo de hacer mucho, sino de hacer lo que realmente importa. Y hoy en día, con tanta información, muchas veces nos cuesta filtrar qué es lo que importa, cuáles son las prioridades. Y de alguna forma u otra queremos sentir que avanzar es ocuparnos, vivir rápido, corriendo y haciendo 1000 actividades. Y avanzar es dar los pasos que Dios quiere que demos. Que cada decisión esté alineada con tu misión, que tu trabajo, tu familia, tus finanzas y tu tiempo, todo lo que eres y todo lo que haces, pasen por un filtro tan simple como poderoso. Preguntarte con honestidad si cada cosa que haces honra a Dios, si refleja los valores que deseas dejar como legado y si cuenta la historia que Él quiere escribir con tu vida. Lo que realmente llena el alma no es el ruido de reconocimiento, es la certeza de estar caminando por el camino correcto según el propósito eterno. Y aquí vamos a hacer una página más. Oye, lo voy a leer de nuevo. Lo que realmente llena el alma no es el ruido del reconocimiento, es la certeza de estar caminando por el camino correcto según el propósito eterno. Cuando empiezas a vivir con esa claridad, el caos se apaga, tus pasos tienen rumbo, tu agenda se ordena y tu corazón deja de estar dividido.
Ya no corres en todas las direcciones tratando de probar algo, porque sabes hacia dónde vas y por qué te estás moviendo hacia allá. Y eso habla de un peso enorme que nos quitamos de encima, donde empezamos a caminar sin estar viendo los procesos del otro, sin compararnos, sin medirnos según la vida de los demás, porque cada vida es única. Y cuando nos medimos nos ponemos un peso encima que no tiene sentido y es como un ancla para seguir avanzando en nuestro proceso. Pero para llegar a este punto hay que enfrentar el enemigo más obstinado que todos llevamos dentro, el ego. Ese yo interno que hay que controlarlo muchísimo, que siempre quiere el control, que busca tener la última palabra, que hiere con facilidad, que insiste en demostrar que puede solo y que susurra con terquedad, yo puedo. Pero al que Dios en su infinito amor le responde, conmigo puedes más, el ego se exalta con logros, pero Dios exalta corazones obedientes. Y mientras el ego grita, mírame, el espíritu susurra, ríndete. Entonces, cuando finalmente ese ego se rinde, algo profundo sucede dentro de nosotros. Nace un poder distinto, un poder real. No es el que depende de aplauso, de reconocimiento o de las apariencias, sino el que proviene de la humildad, de la entrega y de la confianza. Es este poder el que da solidez y nos enseña a no reaccionar por impulsos. Sino actuar desde convicciones firmes, el que nos libera de correr detrás de la aprobación de la gente, porque nos introduce a una paz tan firme que silencia nuestros miedos, apaga nuestra ansiedad y nos recuerda que aún en medio de la tormenta estamos sostenidos por las manos eternas de Dios, que nos creó, nos llamó y nos asignó. El hombre o la mujer que pone a Dios primero se convierte en alguien confiable, porque no se deja arrastrar por emociones pasajeras ni enceguecer por ambiciones temporales, pues vive conscientemente de que está bajo la mirada de Dios y no bajo la de los hombres. Y eso lo cambia todo. Esa certeza le da una libertad que nadie puede arrebatarle, un poder que no depende de los títulos ni de aplausos, y una firmeza que lo impulsa a caminar derecho hacia el propósito eterno por el cual fue creado. Su vida se convierte en una señal viva de que lo que se edifica con Dios permanece y deja huellas imborrables, que trasciende aún después de su partida. ¿Y cuántas personas no conocemos que ya no están y todavía están trascendiendo y están dejando un mensaje claro, coherente, íntegro y multiplicando todo el bien que hicieron en la tierra? Ahí es que tenemos que aspirar a propósitos eternos. Espero que te haya gustado la primera parte, la parte 1 del primer principio, de los 12 principios de una vida que inspira y avanza, de Yesenia Ten, donde vamos a hablar donde estamos hablando de poner a Dios primero. Recuerda compartir, escucha cada principio mientras empiezas tu día, mientras estás fregando, haciendo alguna actividad. Es importantísimo que tú le des proteína mental a tu mente, que le puedas nutrir esos pensamientos. Con ese momento que tú saques con Dios al día también, tú puedes hablar con Dios de manera sincera. No tiene que ser complicado la oración que tienes con Dios. ¿Qué tú quieres para mí hoy? Exprésate con Dios. ¿Qué me preocupa? ¿Cómo me siento? Pregúntate a ti mismo, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué emoción siento hoy? ¿Cómo quiero que me ayudes, Dios mío? ¿Cómo quieres que yo responda a lo que tú me solicitas en el día de hoy? Ese momento con Dios. Y por supuesto, siempre te dejo aquí en la imagen esta pregunta que me gustaría que pusieran en tu comentario, que tú sientes también que te detiene físicamente, porque tú también tienes un cuerpo que cuidar. La fatiga, la parte emocional, muchos picos emocionales, la parte hormonal, el tema de peso, memoria, mucha fatiga, cansancio, falta de enfoque. O sea, es importantísimo también que tú puedas identificar eso que te grita tu cuerpo para que tú lo ayudes. Esto es un poquito de lo que yo he podido utilizar en este tiempo para mantenerme físicamente y por supuesto eso aporta a la parte mental y te da energía para hacer tus actividades del día. Aquí abajo yo te voy a dejar un poquito más de información para que tú puedas adquirirlas o contactarme. Feliz día para ti, muchas bendiciones. Recuerda compartir. Adiós.